Múltiples han sido las quejas e inconformidades con respecto a la inscripción y actualización del registro electoral de cara a las presidenciales del régimen venezolano para el próximo 28 de julio. Migrantes en el exterior denuncian demoras en el proceso y requisitos que califican de arbitrarios. Alegan que se les está vulnerando su derecho a votar. Los venezolanos tienen hasta el 16 de abril para inscribirse, actualizar o verificar sus datos en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral del CNE, es decir, hasta el martes. Es un gusto saludar a Jesús Delgado. Él es director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral de América Latina. Jesús, bienvenido al canal de las Américas. Gracias por la invitación. Tenemos el caso muy cercano de Colombia, pero venezolanos en el mundo, pues hay muchísimos. Están viendo casi imposible registrarse para votar. ¿Qué ha detectado? ¿Algún patrón? Mira, hay varias estrategias que están usando para obstaculizar el registro de electores en el exterior. Como ustedes saben, hay cerca de 10 millones de venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, que aún o no están inscritos en el registro electoral o tienen que actualizar sus datos. En el caso de los que están en el exterior, uno de los requisitos con los que están pretendiendo obstaculizar la inscripción o la actualización tiene que ver con el documento para acreditar la legalidad o la residencia legal en el país, ¿no? Lo que establece la Constitución realmente es que todos los venezolanos mayores de 18 años tienen derecho al voto. En la Ley Orgánica de Procesos Electorales se establece que deben tener algún respaldo de legalidad o permanencia, ¿no? en el país donde se encuentra actualmente. Pero nos estamos encontrando con distintas solicitudes o peticiones. Por ejemplo, el caso de Colombia, no se están aceptando los documentos expedidos por las autoridades colombianas que dan legalidad o regularizan la residencia de los venezolanos, sino que se está pidiendo incluso ya una residencia permanente, en algunos casos incluso ciudadanía, están pidiendo el país en el que residen los venezolanos en otro país como si fuera ese un documento que garantiza la legalidad. Realmente lo que se debería pedir, de acuerdo a lo que establece la ley electoral, es que los venezolanos en el exterior puedan acreditar que residen allí legalmente, así sea con una residencia precaria o con una residencia permanente. Eso es uno de los requisitos, porque después tenemos muchísimos otros, como por ejemplo, que durante 2 semanas del proceso de inscripción y actualización de los datos no funcionó la campaña. Entonces recién a las 2 semanas de que debió iniciar la campaña fue que se empezó efectivamente a inscribir y actualizar datos de venezolanos en el exterior. Y otro de los obstáculos más notables es lo que llaman en Venezuela la operación Morrocoy, ¿no? Esto tiene que ver con hacer un proceso muy lento donde la inscripción de cada una de las personas o la actualización toma 10-15 minutos para evitar que el gran caudal de venezolanos que están en el exterior con la posibilidad de inscribirse o actualizar sus datos logren hacer. El CNE es responsable de habilitar alternativas para el registro, incluso de promover el voto, porque sabemos que desde 2018 no se habilitaba el registro y me parece que esto debiera estar abierto. Así es. Lo que establece la ley es que el registro electoral es permanente, no se detiene, o sea que tiene que estar abierto constantemente de manera de que las personas, sobre todo con un flujo migratorio como el venezolano, con casi 8 millones de venezolanos en el exterior, puedan inscribirse en el registro electoral o actualizar sus datos en el caso de que se hayan inscrito originalmente en Venezuela. Sin embargo, como tú dices, desde el año 2018 no se abría el registro de inscripción o actualización. Incluso en la elección del Esequibo del año pasado, esa elección que fue muy opaca, donde no hay pruebas de que hayan votado la cantidad de personas que hizo el oficialismo, no se abrió el registro electoral precisamente sabiendo que a meses de esa elección se iban a dar estas elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero para responder tu pregunta, el registro tiene que ser permanente y sin embargo, con casi 8 millones de venezolanos en el exterior,
hay apenas 107.000. Bueno, ahora se actualizó el dato, pero antes de la apertura de esta campaña había 107.000 venezolanos inscritos. Ahora el CNE ha anunciado que hay unos cientos de miles de venezolanos que se han inscrito tanto en el exterior como en Venezuela, pero sigue siendo un número insuficiente si consideramos que hay 10 millones de personas que o no están inscritas o tienen que actualizar su edad. ¿Y los nuevos votantes, los que cumplen su mayoría de edad, les resulta accesible o están en el mismo caso? Pasa lo mismo. Fíjate que por lo menos en Venezuela se pusieron 300 puntos para la inscripción o actualización de datos, cuando, por ejemplo, en las elecciones de 2012, las presidenciales, se pusieron miles de puntos de inscripción. Lo mismo pasa con el plazo. En este caso, el plazo fue de 30 días. En el 2012, por ejemplo, fueron casi 8 meses. Entonces, evidentemente, la intención es obstaculizar, impedir la inscripción y la actualización de los datos, ya sea de los que ya están inscritos, necesitan actualizar los datos, como de los que ya cumplieron la mayoría de edad y aún no se han inscrito. En Venezuela estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que están en esta situación, es decir, tienen la mayoría de edad, pero todavía no están inscritos en el registro electoral. Oye, más allá del CNE, las sedes diplomáticas, ¿estas han actuado en consecuencia? Las representaciones diplomáticas van a hacer lo que les indiquen tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes deben recordar que la semana anterior al inicio de esta campaña, las autoridades consulares en Colombia indicaron que ya tenían todo preparado para iniciar y para recibir las máquinas y iniciar el proceso de inscripción y autorización. Sin embargo, la semana en la que empezaron a excusarse diciendo que por las sanciones no podían recibir las máquinas, cuestión que se demostró que era falsa porque posteriormente recibieron la máquina que permitía la inscripción o la identificación y el registro biométrico de los venezolanos. Entonces, está claro que lo que hay es una falta de decisión política o, si se quiere, una decisión política de impedir la inscripción y la actualización de los venezolanos, de los datos de los venezolanos en el exterior y también en Venezuela, ojo, porque esto no solo pasa en el exterior, en Venezuela también están obstaculizando el proceso de inscripción y actualización. No quiero caer en una obviedad, pero ¿se puede aspirar a un proceso democrático en estas condiciones? A día de hoy no podemos hablar de un proceso democrático, de un proceso transparente, de un proceso íntegro. No hay observación electoral. Ayer, lamentablemente, vimos cómo el Consejo Nacional Electoral acreditaba bajo la figura de observadores a dos organizaciones que dejan mucho que desear: el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que es una organización fundada y financiada por el gobierno venezolano, fundada en el año 2004, y financiada justamente para intentar legitimar los procesos electorales de Venezuela. Y por otro lado, el OPEI, un observatorio que no tiene ningún trabajo electoral en la región, de origen argentino y presidido por un parlamentario del Parlasur del Partido Unión por la Patria argentino. Es decir, que una persona con claros vínculos partidarios está acreditado como observador, cuando los principios de observación electoral internacional establecen claramente que la observación electoral es apartidaria, no profesional, técnica. Entonces están acreditando a falsos observadores para intentar darle legitimidad a un proceso que está marcado por las inhabilitaciones ilegales, por las intervenciones judiciales a los partidos políticos, por la imposibilidad de los millones de venezolanos del exterior de participar en el proceso electoral. Lamentablemente no podemos hablar de un proceso democrático, aunque la plataforma unitaria está luchando para intentar conseguir las mejores condiciones posibles dentro de este contexto. Preguntarle qué implicaciones políticas tiene que Colombia sea un observador, esté ahí. Mira, tengo que empezar diciendo que el ofrecimiento de la Cancillería colombiana de observar el proceso electoral no procede, en el sentido de que los gobiernos no hacen la observación electoral. Lo mismo pasó con el ofrecimiento de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ofreció una misión de observación electoral gubernamental. Los gobiernos no observan elecciones. Los gobiernos pueden enviar emisarios para acompañar los procesos electorales. Los partidos de gobierno pueden enviar delegaciones partidarias
que tienen afinidad con los partidos oficialistas del gobierno, en este caso el PSDB de Venezuela. Pero la observación electoral la hacen organizaciones apartidarias que no tienen un tinte ideológico, que no tienen objetivos políticos, sino que están capacitadas para, de manera rigurosa y con una metodología, tomar nota de lo que sucede en un proceso electoral para posteriormente ofrecer recomendaciones y mejorar el proceso. Si la Cancillería colombiana quiere acompañar el proceso, lo puede hacer desde una perspectiva política, no desde la observación electoral. Bueno, última, ¿a qué otras fechas debemos de estar atentos? Bueno, estamos cerca de la primera fecha fundamental, que es el 18 de abril, donde ya se van a definir finalmente quiénes van a ser los candidatos. Estamos en un periodo donde todavía se pueden presentar impugnaciones y donde los partidos también pueden hacer ciertos cambios dentro de las candidaturas que presentamos. Estamos a la espera o con mucha expectativa de un rumor que ha trascendido de que este fin de semana se va a dar una reunión entre el comando de María Corina Machado con el de Manuel Rosales para intentar llegar a una decisión unitaria, ¿no? Para las candidaturas que están presentadas. Recordemos que además de la candidatura de Maduro y casi 10 candidatos que le llaman alacranes en Venezuela, le dicen Santiago en Nicaragua, es decir, colaboracionistas. Tenemos la candidatura de Manuel Rosales, que todavía representa o da mucha desconfianza a sectores de la unidad, y la candidatura de Enrique Márquez, que fue que fue, mejor dicho, autoridad electoral, viene un nuevo tiempo y se inscribió como independiente. Entre Manuel Rosales, Enrique Márquez y Edmundo González, que es el candidato inscrito por la Mesa de la Unidad, que lo llaman candidato tapa, se va a definir quién, o sea, si se llega a una estrategia unitaria, si por el contrario la posición va a ir fragmentada. Jesús Delgado, mil gracias por estos minutos. Hasta pronto. Bueno, un saludo.